otro día imágenes de la reina Sofía en Palma acudiendo al tradicional concierto de Pascua, pero la sorpresa llega cuando hemos leído hoy que el rey Felipe VI estuvo ayer también allí, lo hizo para comer con su amigo Jaime Anglada. El monarca llegó a la isla de la mañana del martes y, según ha trascendido, mantuvo un encuentro con su amigo en un restaurante. Claro, lo hizo solo, sin la reina. ¿Qué significa esto? Que pudo coincidir con su madre y sus hermanas, que también estaban allí. No se sabe, no hay una confirmación oficial por parte de la Casa Real sobre si el rey ha ido a Maribén, pero por los movimientos de seguridad y los horarios, todo apunta a que sí pudo producirse ese encuentro familiar. Pilar, ¿tú tienes información sobre esto? A ver, a mí lo que me dicen es que tampoco le demos mayor trascendencia ni abramos un cisma familiar. Es decir, sabemos que el año pasado, por ejemplo, no fueron a la misa de Pascua. No, pero el año pasado ya no fueron a la misa de Pascua. Acordaros que desde que aquella famosa escena, pues el año pasado, por ejemplo, no fueron a la misa de Pascua. A mí lo que me dicen es, él sabéis que le gusta ir a Mallorca siempre. Este año era un año especial por lo de su amigo Jaume Anglada. Ha coincidido porque la reina Sofía sí que está allí. Sabéis que la reina Sofía no está atravesando un buen momento. Entonces, ¿cómo...? Ya, evidentemente eso se comprende, lo que no se comprende es la ausencia de Leticia. A mí no me llama la atención que ahora se reúna con las hermanas, porque lógicamente hay preocupación por la madre. No me sorprende que vaya a visitar a su amigo Jaume Anglada, que por cierto ya se encuentra pues casi perfectamente por declaraciones suyas después de lo que tuvo este pasado verano. Pero ¿dónde está Leticia? No va a ir a verla. Si además él... Parece normalísimo, lo más comentado no es que vaya a ver a su madre, es que se encuentre con las hermanas que desde el 19 de enero, cuando coincidieron en el entierro de Irene de Grecia, no se veían. Tampoco es muchas las ocasiones en las que coinciden los tres hermanos juntos. Y que vaya solo también me sorprende, porque Leticia podría acoplarse un poco a las necesidades familiares de Felipe VI, ¿no? Se acopla siempre que puede, pero también tiene derecho a tener algún día libre, ¿no? Claro. Quiero decir, o sea, o es que tú todo lo haces con tu pareja. Pues prácticamente sí. Bueno, pues háztelo mirar, porque eso se acabará pronto. No, lo que sí es verdad que... Estamos viendo esta fotografía, que es la última vez que ellos coinciden, al menos públicamente que nosotros sepamos. Aquí vemos a la familia real unida, arropando sobre todo a la reina. En el funeral, esto claro. Este año Kiko se reconcilia con su madre, con la Pantoja. Entonces está todo el mundo... Es un patrón, contento. Ahí lo de Kiko... Es un año de reconciliación. Aún hay mucho que escribir. ¿Tú qué tal con tu hijo? ¿Bien todo? Fantástico. No hace falta reconciliación. Y la vida se reconcilia con el cine. Es verdad. Bueno, pues no parece que vayan a informar de nada de dónde está Leticia. Si sabemos que Sofía había vuelto a España, eran las últimas noticias que teníamos. No han acudido a ninguna procesión, o por lo menos de manera pública, y ahora sorprende este viaje de Felipe, en este caso a Mallorca. Bueno, dicen, interrumpen sus vacaciones Felipe y Leticia para conmemorar un hito histórico. Bueno, hablan del tema del Artemis II. Pero evidentemente, como digo, la pregunta es ¿dónde está Leticia? El diario Última Hora de Mallorca dice que hay sorpresa por esta visita de Felipe. Hablan de un breve viaje y que los reyes y sus hijas pues no pasan estas fechas allí en la isla, pero que el rey sí ha disfrutado de varios días en Maribén y dicen que va de vez en cuando. Como la agenda de la Casa Real está despejada y no tienen actos hasta el 7 de abril, en este caso, pues lo que han dicho, ¿no? Una escapada que muchos medios insisten que es para ver a su familia y a sus amigos. De comida en el restaurante Mía de Portichol, uno de sus favoritos en Mallorca, y un almuerzo con sus amigos, entre ellos Jaime Anglada, Jaume Anglada, que, como decimos, sufrió un accidente grave este verano, estuvimos informando, ahora ya se encuentra perfectamente, se ha ido recuperando poco a poco y bueno, sabíamos que los reyes, tanto Leticia como Felipe, estaban pendientes de él y de su mujer. Pero bueno, al parecer en Mallorca también está la reina Sofía, junto con sus hijas y junto también con Victoria Federica e Irene Urdangarín. Estuvieron el lunes 30 de marzo en el concierto solidario de Pascua a beneficio de Proyecto Hombre Baleares, donde rindieron homenaje también a Irene de Grecia, fallecida el 15 de enero. Breve cónclave familiar en la que pues la emérita pudo tener, dicen, que a sus 3 hijos juntos, que Felipe también estuvo y también Victoria Federica e Irene Urdangarín.
Dicen las crónicas, no les acompañó Leticia, que no pisa Mallorca en Semana Santa desde 2019, ni tampoco Leonor ni tampoco Sofía, no hay noticias. La princesa de Asturias sabemos que tiene unos días libres en la Academia de San Javier, donde está finalizando su formación militar en un curso en Murcia que está resultando muy discreto, y tan discreto, vamos, blindado, no nos están filtrando ningún tipo de datos. Y la infanta Sofía empezó sus vacaciones el 3 de abril y se extienden hasta el día 12. Dice, con este calendario, dice, parece que no va a haber ninguna aparición oficial en Semana Santa. Dicen que Leticia se ha llevado a sus hijas de vacaciones por su lado y que nos espera, pues eso, imágenes como las de hace años que podemos ver ahora mismo. Sí ha habido una periodista, Pilar Eire, que ha hablado de este viaje express de Felipe sin Leticia y, bueno, pues dicen, por lo menos en el título lo pone, que Pilar Eire hace alusión precisamente a la ausencia de Leticia en esta ecuación. Dicen que ella no tomó un vuelo para ver a la suegra y a las cuñadas, no. Felipe se reunió con ella sin la esposa ni las hijas y que fue una reunión muy afectuosa de los tres con la madre como en los viejos tiempos, pero eso sí, en solitario. Pilar Eire afirma que la familia real vuelve a estar dividida en dos bloques. Por un lado, la reina Sofía con las hijas y en la otra Felipe con Leticia. La cuestión es que el hijo de Juan Carlos I se sentiría entre dos aguas desde hace tiempo, ya que adora a su madre y sabe que lo necesita en estos momentos, pero tampoco quiere disgustar a su esposa, que mantiene una relación muy fría con la suegra, según Pilar Eire. Dice, ni rastro tampoco claro de Juan Carlos de Borbón, que ve todo este distanciamiento familiar, valga la redundancia, desde la distancia, desde Abu Dhabi. Dice Pilar Eire que él está solo en los Emiratos Árabes y no parece que las hijas tengan previsto ir a visitarlo estos días festivos. Han elegido a la madre por encima de él, una ruptura a la que ya debería estar acostumbrado después de todo. Pues la pregunta está clara, ¿dónde está Leticia? Hay que decir que años anteriores también hicieron bomba de humo, desaparecieron en Semana Santa y luego nos sorprendieron de repente los cuatro en una procesión. Leticia, las niñas muy sentidas, con cierta solemnidad, acudiendo a una procesión en Madrid. ¿Veremos imágenes? Pues yo creo que no, pero la pregunta es, ¿dónde está Leticia? Y a mí me llama la atención porque otras veces se ha especulado con otras cosas, pero ahora ya no, ya no. ¿Dónde puede estar Leticia? Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.